Entonces, según esto, dice que sería 3 por 5. Entonces serían 15 formas. No sé si ya lo habíamos platicado, creo que sí. Aquí dice que de los 3 candidatos, si hay 3 candidatos para gobernador, ¿aquí qué dice? Y Y. Entonces, cuando es una I, quedamos que lo que efectuamos es un producto. Por eso es que aquí estamos realizando un producto. Si aquí el problema nos hubiera dicho 3 candidatos para gobernador o 5 para alcalde, entonces no haríamos un producto. Lo que haríamos sería una suma. Pero como aquí nos está diciendo que sí, luego entonces lo que efectuamos es un producto. N subíndice 1 dice que son 3 candidatos para gobernador. N subíndice 2 dice que hay 5 para alcalde. Entonces 3 por 5 hay 15 formas. ¿Preguntas? no, profe. Ok. Aquí se inserta el concepto de un término que vamos a seguir empleando en análisis combinatorio, que es el factorial. Entonces el factorial lo vamos a presentar como un signo de admiración que cierra. Entonces aquí podemos decir que n factorial va a ser igual a todos los factores que tenga esa n disminuidas de unidad en unidad hasta llegar a 1. Entonces sería n por n menos 1, por n menos 2, etcétera, hasta llegar a la unidad. Bueno, pero hay un término que no podemos manejarlo con esta definición, razón por la cual directamente podemos decir que el factorial de 0 vale 1. ¿Por qué? Porque si aquí tuviéramos 0, luego sería 0 menos 1 sería menos 1, 0 menos 2 sería menos 2, entonces la cuestión es que nunca llegaríamos a 1. Y cualquier cantidad por 0 nos daría 0. Por lo tanto, por definición, el único que no entra directamente al desarrollo de la expresión 4 es el factorial de 0. Factorial de 0 directamente decimos que vale 1. ¿Ok? Bajo esa consideración, diremos que el factorial de 5 van a ser los factores que tenga 5 disminuidos de unidad en unidad, partiendo de él. Entonces sería 5, 5 menos 1, 4, 5 menos 2, 3, 5 menos 3, 2, hasta llegar a 1, 5 menos 4, 1. Entonces sería 5 por 4, 20, por 3, 60, por 20, 120, por 1, 120. Hay 20, el factorial de 5 es 120. ¿Cuál sería el producto del factorial de 4 por el factorial de 3? El factorial de 4 sería 4 por 3 por 2 por 1. Recuerden que partimos con n, n-1, n-2 hasta llegar a la unidad. Factorial de 3 sería igual. n, n-1, n-2 hasta llegar a 1. 4 por 3 sería 12, por 2 sería 24. 3 por 10 sería 6, por 1 sería 6. 24 por 6 da 144. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, pero resulta que si ustedes tienen ahorita su calculadora a la mano, precisamente ustedes van a tener, pues ya sea directamente un botón o la parte que está arriba del botón, va a aparecer precisamente uno con este logotipo. Entonces, si nosotros presionamos, no sé, se me ocurre el 5 en su calculadora y luego oprimen el factorial, ¿cuánto les da? 120. 120. Ok, les da directo, ¿sí? Entonces, el principio que estamos manejando es a través del cual nosotros obtenemos el factorial. Pero ya ustedes vieron que con la máquina, bueno, pues directamente obtenemos el resultado. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Por qué no? Ok. Entonces, ya haciendo uso de este concepto, aplicamos el que viene siendo permutación. La forma en la cual nosotros manejamos la permutación parte precisamente de la idea factorial. Pero la permutación emplea dos términos, que son n y r. Ya quedamos que n es el número total que hubiera. Entonces, r va a ser el número de casos que nos interese.
analizar. Por lo tanto, esta permutación de n, r la podemos representar como n, r. Puede estar n minúsculo, luego p, luego r, o puede ser p, entre paréntesis, n, r. Vean su calculadora y observen si hay alguna de estas formas de presentarlo. ¿Ya la checaron? Sí, profe. Ok. Decíamos que la permutación precisamente parte del concepto de factorial. Hace un momento dijimos que el factorial era n por n menos 1 por n menos 2, pero la permutación no va a llegar hasta 1, sino el último término que vamos a considerar es el que tenga n menos r más 1. Cuando partamos nosotros de n y vamos a disminuir de unidad en unidad y aparezca el factor n menos r más 1, ahí nos detenemos. Otra forma que podemos obtener la permutación es con la ecuación n factorial entre n menos r factorial. Es importante que esta la manejemos porque más adelante vamos a manejar otro concepto y ese concepto se apoya precisamente en esta fórmula. La única condición que tenemos es que el valor de n, o sea, el número total, tiene que ser mayor o en un momento dado puede ser igual que r, pero r, que son los casos que vamos a estudiar, no puede ser mayor que el total de casos. Preguntas. O sea, ¿podemos usar ambas? Ya sea que usemos esta fórmula o bien que apliquemos esta. Ambas nos conducen al mismo resultado. Ok, profe. Aquí, por ejemplo, nos piden las permutaciones que se realizan con las letras ABC, tomadas de 2 en 2. Entonces, aplicando el primer concepto de n, r, n es el total. ¿Cuántas letras son en total? 3, ¿Y de cuánto en cuánto las vamos a tomar? de 2 en 2. Entonces tendremos 3,2. Sería obtener 3 por n menos r más 1 para ver hasta dónde llegamos. Dice que cuando tengamos el factor 2, 3 menos 2 sería 1 más 1, 2. Cuando tengamos partiendo de n menos 1, n menos 2, pero cuando aparezca este factor, ahí nos detenemos. Por lo tanto, tenemos 3 y luego directamente aparece 2. Bueno, pues hasta ahí nos detenemos. Y 3 por 2 da 6. El número de permutaciones que podemos realizar son 6. Bueno, ¿esto qué quiere decir este número de permutaciones? Bueno, quiere decir que vamos a pensar que estamos en un salón de clase y vamos a hablar exclusivamente de una fila. En esa fila hay 6 asientos y 6 compañeros ocupan los 6 asientos. Ok, por cualquier situación alguien se levanta de su lugar, llega otra persona, se siente en su lugar y cuando la otra persona, la inicial, regresa y ve que ya está ocupada, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Va al otro lugar que quedó vacío. Ahí tendremos una permutación. Todos los cambios que se hagan de ese tipo se le llaman permutaciones. Y entonces, cuando tenemos nosotros A, B y C, vamos a tener 6 permutaciones. ¿Por qué? Porque sería A con B, sería una, A con C serían 2, B con C sería una más, serían 3, y C con B sería otra, serían 4. A con C sería una, ya llevaríamos 5, y C con A sería otra. Entonces tenemos ahí las 6 permutaciones. Intervienen los 3 elementos y lo único que estamos haciendo es cambiar la posición. Primero va A y luego va B. Ok. Y luego va B y luego va A. Y son 2 permutaciones diferentes. De tal forma que si planteamos todas, tendríamos, perdón, en total 6. Preguntas. No, profe. Ok. Pero resulta que nosotros para efecto de cálculo, en el análisis combinatorio, como su nombre lo dice, combinatorio, entonces emplea un concepto similar al de la permutación, que es la combinación. Pero la combinación podemos ver que es ahora sí que
la inserción de la fórmula n por n menos 1 por n menos r1, que quedamos que era la permutación entre r factorial. Por lo tanto, podemos decir que la combinación va a ser igual a la permutación entre r factorial. Aquí también lo mismo, n puede que sea mayor o igual que r, pero r no puede ser mayor que n. Vamos a considerar que tanto n y r son los mismos tanto para las combinaciones como para las permutaciones. La pregunta sería, ¿dónde obtenemos mayor número de casos? ¿En una permutación o en una combinación? Viendo que la combinación es igual a la permutación entre r factorial. ¿Dónde tendríamos más casos entonces? ¿En la permutación o en la combinación? Si n y r fuera igual para ambos. Es la combinación, ¿no, profe? Yo La digo que la combinación. permutación, Ok, ¿la permutación tendría más o menos? más casos. Más, muy bien. La permutación tendría más casos. Solamente que r fuera 0 o 1, entonces sería igual. Pero quedamos que aquí la situación sería para cuando son diferentes. Entonces, efectivamente, el número de permutaciones que podemos realizar es mayor que el número de combinaciones. Porque hace un momento dijimos A, B, y luego dijimos B, A. Entonces, para una permutación sí es válido, para una combinación no. La combinación dice, a ver, espérame. A, B, B, A. Oye, pues es lo mismo. Entonces ya no voy a considerar yo A, B y B, A dos casos diferentes, únicamente va a ser uno. Ah, bueno, entonces A, C y C, A, ¿también tomas dos? Ok, para la permutación sí, pero para la combinación no. O tomas A, C o tomas C, A. Entonces ahí ya llevaríamos dos. Y lo mismo pasa con BC. B, C y C, B para la combinación es lo mismo y nada más se toma uno. Por lo tanto, el número de combinaciones es menor al número de permutaciones. Por eso mismo es que tomando en consideración que las combinaciones son menos que las permutaciones y en la probabilidad lo que nosotros tenemos que garantizar es con mayor exigencia numérica que el valor se aproxima a lo real, entonces en el análisis combinatorio lo más usual son las combinaciones. ¿Ok? Aquí lo que nos piden es determinar, aquí también nos marca, las combinaciones con las letras ABC y serían de 3, de 2 en 2. Entonces aquí tenemos que sería n factorial entre r factorial por n menos r factorial. Sería 3 factorial entre 2 factorial por 3 menos 2 factorial. El factorial de 3 sería 3 por 2 por 1, que da 6. El factorial de 2 sería 2 por 1, que da 2. Y 3 menos 2 es 1, el factorial de 1 es 1. 2 por 1 es 2, 6 entre 2 da 3. Vean cómo el número de combinaciones quedamos que nada más son 3 y el número de permutaciones son 6. Entonces la permutación sí cuantea la repetición, la combinación no. La combinación no permite la repetición. ¿Cuándo podemos considerar una combinación? Cuando al menos uno de los elementos sea diferente. Por eso se puede decir que la combinación como que es un poquito más democrática que la permutación. ¿Por qué? Pues bueno, ya ahorita que vamos a entrar a cuestiones de asignaciones, entonces, por lo general, la combinación pues no permite la repetición, la permutación sí. Por ende, para efectos de cálculo de probabilidad, es más usual la combinación que la permutación. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Ok. Tenemos aquí estos dos ejercicios. Aquí dice CACE, el estudio que aparezcan los números 2, 3 o 4 en una sola tirada de un dado. Y aquí no, lo que nos pide es determinar la probabilidad. En el ejercicio anterior nada más eran 2. Aquí son 3 las caras. Nos piden la probabilidad. Y después aquí nos piden la permutación y la combinación. Para un total de 20 objetos, se tomen de 3 en 3. Entonces sería 20,3. Hay que calcular la permutación y la combinación. Entonces, como referencia bibliográfica, se sugiere Lipschitz, probabilidad de McGraw-Hill, o Spiegel, estadística de McGraw-Hill.
Estos ejercicios ya serían parte del segundo parcial, ¿verdad, profe? Así es, esto ya es del segundo parcial. ¿Alguna pregunta? No, profesor, todo claro. Ok, como ustedes pueden ver, esto, paulatinamente no es muy complicado. Probabilidad estadística de las matemáticas es muy sencilla. Por lo tanto, no hay que preocuparse mucho con ella. Ok. Profe, ¿esas presentaciones las va a subir al Classroom? Sí, se lo voy a hacer llegar, de favor. Bien, si son tan amables, vamos a pasar lista, por favor. Omar, Presente, profe. Juan Pablo, Presente. Alejandro, Presente, profe. Carlos Eduardo, Presente. Gabriel Armando, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes, Jesús, Presente, profesor. Josué Enrique, Presente, profesor. Oscar Rubén, Brian Omar, Presente, profe. Heidi Montserrat, Presente. Luis Jesús, Presente, profesor. José Luis, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes, Yolpic Axel, Presente. Guillermo Israel, Presente, profesor. Mauricio Gómez, Presente, profe. Gabriel, Mauricio González, Rodrigo Hernández. ¿Alguien conoce al compañero Rodrigo Hernández? No, profesor. Ok. Víctor Raúl. Jesús Osvaldo. Presente, profe. Martín Uriel. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. José Eduardo. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Jesús Axel. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. César. Presente. José Martín. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Brian. Presente. Andric Alonso. Iber Uriel. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Jesús. Presente, profesor. Christopher. Osmar. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Juan Daniel. Presente. Axel Enrique. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Jesús Santiago. Presente, profe. José Ángel. Presente, profe. ¿Y alguien que no haya nombrado? De acuerdo. Les agradezco su atención y seguiremos en contacto a través de este medio. Ya por ahí quedamos que en la primera sección estará el día martes y la segunda el día viernes. ¿Así es? Sí, profe. Sí, profesor. Así quedamos. Ok, perfecto. Pues les agradezco mucho su atención y seguiremos entonces de esta manera hasta que ya en el examen sea de carácter presencial. Gracias. Buenas profesor. tardes. Hasta luego. Gracias, Nos profe. vemos.
Bonita tarde, profe. Nos vemos.